Vamos a ver en este video acerca de la balanza, los vínculos y el signo de Libra como arquetipo de las relaciones. El propósito principal de este video de largo aliento es que podamos analizar las relaciones desde esta balanza, pero no desde una mirada psicológica solamente, sino también espiritual, entendiendo las leyes cósmicas en lo cotidiano, en lo vincular y cómo las relaciones son esa grandiosa oportunidad de ir conociéndonos y entendiéndonos por dentro. Lo primero que hay que entender con la balanza es que la balanza no habla de una búsqueda de equilibrio como se entiende popularmente al signo de Libra, ese indeciso interior. La indecisión también se entiende como ese balanceo y de alguna manera u otra cuando hablamos de un balanceo hablamos cómo la mente fluctúa de un lado hacia otro, donde lo más conflictivo de un signo de aire como es Libra es el centro, porque la mente es la que comanda de alguna manera los polos. Nos lleva del blanco al negro, nos lleva de la luz a la oscuridad y así sucesivamente. Esa necesidad de buscar el centro a través de un otro se entiende como la mirada más cotidiana del balance, sin comprender en profundidad que ese balance está dentro de cada uno de nosotros cuando nuestra mirada va más allá del espectro mental, cuando podemos observarnos más allá del contenido, de las ideas, los puntos de vista, las creencias e inclusive nuestra identidad o imagen personal de lo que somos. Esta propuesta de video tiene como lógica que entiendas que todas las relaciones que has tenido están funcionando bajo el balance y el equilibrio. Y tú me dirías por qué, si hay relaciones donde he sufrido, relaciones donde no lo he pasado bien, donde he tenido situaciones conflictivas, donde han habido malos tratos, han habido situaciones que no me han gustado. Lo que sucede es que estás hablando desde un punto de vista, una interpretación y una idea. La mirada acá nos habla de que el equilibrio siempre surge en la realidad. Lo que pasa es que lo que está en equilibrio pueden ser fuerzas, situaciones que tú no tienes conciencia que están jugando dentro de ti. Y aquí es donde aparece el arquetipo de la balanza. En la balanza hay dos polos o dos personas. Cada una tiene un cierto peso, ciertas cualidades, ciertas energías. Para que la balanza esté en equilibrio, entre comillas, da la sensación de que una persona tiene que hacerte feliz, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Eso es una mirada más racional o analítica de lo que es una relación. Es como esta sensación de que hay personas en nuestra vida que nos hacen bien, hay personas en nuestra vida que nos hacen mal. Conceptos también que son muy subjetivos por lo demás, pero que ocupamos en el cotidiano y en el lenguaje. Una buena persona, una buena relación o una mala relación cuando es un parámetro que efectivamente tiene que ver con criterios e ideas preestablecidas de tu cultura, de tu familia, o del entorno más inmediato que está jugando contigo dentro de la realidad o este juego llamado juego de la vida. Tu relación te ofrece un equilibrio porque nos indica en qué polo de la balanza te encuentras, en qué polo estás jugando tus relaciones y qué partes de ti rechazas, no te gustan, reprimes y proyectas o pones en el exterior para mirarte y conocerte. En este sentido voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo esto se visibiliza, por ejemplo, en el territorio de las relaciones. Y voy a ocupar experiencias, obviamente, que he ido aprendiendo en la calle, conociendo personas, descubriendo lo que hablan de sus relaciones y cómo las viven. Y este es uno de los ejemplos más clásicos de cómo opera el inconsciente, sobre todo porque la proyección necesita de represión para poder funcionar a través de las relaciones. Y es ahí donde encontramos el equilibrio y el autoconocimiento añorado, que representa justamente la energía de Aries como el autorreferente, el que habla de sí mismo, el que se mira a sí mismo pero no entra en contacto con un otro. Necesitamos ese autorreferente para poder generar el encuentro con el otro.
donde la relación finalmente que establecemos con ese otro o esa otredad que también se llama, finalmente eres tú, en una versión de ti que efectivamente puede mostrarte aspectos tuyos de los que gustas y aquellos aspectos que rechazas, no te gustan o que has calificado como negativos o has calificado como eh, repulsivos inclusive en algunos casos. Hay un lenguaje un poquitito más complejo acá que analizar. Las relaciones humanas tienen como propósito que tú puedas entender que has estado en un cierto polo de tu balanza. Si eres una persona que rechaza el desorden y te gusta el orden y tienes una identidad del ordenado o la ordenada, vas a conectar con personas caóticas. Siempre y cuando tengas dentro de ti un rechazo hacia tu caos interno o un desconocimiento de los motivos o las razones por las que ese caos no te gusta en ti. Y puedes habitar un personaje o una idea de ti mismo o de ti misma, que es el ordenado y la ordenada, pero en niveles extremos. Mientras más represión hay de ese caos o de las causas que te conectan con ese caos interno, el otro polo o el otro vínculo viene y trae como reflejo ese caos que tú no logras registrar o revisar dentro de ti. Esto podría ser una lógica típica de ascendente en Virgo, con descendente en Piscis, por ejemplo, donde se proyecta ese caos o esa fluidez o espontaneidad, pero en niveles exagerados. Pero estas son dinámicas usuales en las relaciones donde se habla de que hay una parte que ordena y la otra que desordena, la que cambia los planes, la que hace que las cosas sean totalmente disruptivas. Y vamos a poner otro ejemplo típico en astrología, donde hay un Urano en la séptima casa y la persona no logra integrar o comprender su lógica uraniana, cómo se relaciona con los demás, y que en el fondo tiene una mirada uraniana desprendida, reprimida, dependiendo de la carta natal en reposo en su totalidad. Hay que comprender que hay aspectos o partes de la carta que quizás reprimen esa función uraniana que tiene que desplazarse hacia afuera para entender lo que es la libertad y justamente cómo se relaciona el sistema por completo con eso que llamamos libertad, que también es una palabra bastante subjetiva dependiendo de cada individuo y de cada experiencia. En esta mirada siempre estamos aperturando a entender cómo nos relacionamos con ese arquetipo del libre, del que va hacia lo diferente, que se atreve o prueba cosas distintas o formatos de relación distintas en los diferentes aspectos que componen una relación de pareja o relación uno a uno. Uno pensaría que de alguna manera se te está diciendo tienes que aceptar a tu pareja libre, tu pareja que rompe tus esquemas. Acá no tienes nada que aceptar en un otro, sino es momento de ser consciente en ti qué aspectos, juicios o críticas tienes con ese libre que llevas dentro, ese libre que no ha salido a la superficie en ti. Es como es como que no te das el permiso de existir en las relaciones, de manera en la cual salgas un poco de los parámetros de tu sistema familiar o de la sociedad donde naciste. Todo esto es un compendio de energías que siempre estás habitando, donde el otro no existe desde la mirada psicoespiritual. El otro simplemente es un fractal de ti que puedes elaborar o crear dentro de tu realidad para poder empezar a conocerte, para empezar a entenderte y a encontrarte con esa dimensión de ti, ya sea reprimida o no. Uno podría decir entonces, ¿el violento que llevo adentro lo puedo proyectar afuera? Por supuesto que sí. Uno dice, entonces hay que justificar la violencia. No, hay que cortarla afuera. Pero ese simplemente es como el 10% del trabajo en relación a ti mismo. Si es que pudiésemos hablar de un trabajo, más que una experiencia de conciencia y conocimiento primordial en relación a de dónde proviene esa violencia. Si esa violencia fue introyectada en tu infancia, quiere decir que pudiste haber encontrado dinámicas de violencia que quedaron registradas dentro de ti, en donde se entiende desde el inconsciente que las relaciones tienen un componente violento. Pero esa agresividad inconsciente está dentro de ti y también se expresa en el exterior. Lo que pasa es que siempre estamos jugando el juego del bueno y del malo, los polos. Yo soy buena persona y existen las malas personas. Si estamos jugando al juego del bueno,
desde los parámetros mentales que tenemos del bueno, vamos a tener que contrastarlos con un malo, con alguien que juegue en lo contrario o con el opuesto. Y las fricciones que tengamos en las relaciones tienen que ver con fricciones internas, con aquello que pensamos que es de una cierta manera, con aquello que no miramos en relación a la conducta, con aquello que reprimimos, con aquello que idealizamos, con aquello que nos gusta o disgusta. Son una serie de programas, una serie de contrastes que se revisan de una manera muy rápida dentro de ti y que se proyectan holográficamente mediante el pensamiento, las ideas, las convicciones, los puntos de vista que están habitándote, que están jugando contigo. Yo hace muy poco hablaba con un amigo tomándonos un café sobre esto de las relaciones. Él me planteaba algo súper interesante. Me decía, Álvaro, la verdad es que yo ya no tengo relaciones con mujeres, yo ya dejé las relaciones, ahora vivo una vida más libre y la verdad es que se siente bien porque nadie me dice lo que tengo que hacer y un montón de cosas que él sentía, donde él hablaba de una libertad. Pero también hay algo muy cierto, la persona que está ahí también no es la misma. Pero también me planteaba que las personas o las mujeres en el caso de él ya no son las mismas de como eran antes en otra época. Pero yo también planteé en esa conversación algo que quizás es importante revisar o registrar del cómo él está viendo como observador de su realidad esa otredad o esa persona con la cual se relaciona o esas posibles candidatas en el contexto de él, que él menciona como aquellas que están a la defensiva, aquellas que no se abren a nuevas posibilidades, que hay una sensación defensiva constante cuando ha habido interacciones con esas chicas, y le manifesté que probablemente esa parte defensiva estaba dentro de él, solo que el paso del tiempo va enterrando finalmente aquellas emociones, aquellas sensaciones que no han sido elaboradas o procesadas en el interior. Ese enojo o esa defensividad también lo habita por experiencias pasadas y por los motivos por los que concluyeron sus antiguas relaciones. Él le resonó bastante esta mirada y entendiendo que lo que él observa finalmente también habla de cómo él se está leyendo a sí mismo y cómo está leyendo los vínculos desde las experiencias que él ha tenido, y las conclusiones que ha sacado también forman parte de un programa mental que está procesándose de manera rápida, veloz, y de lo que él no tiene ni siquiera conciencia. Esto es una típica forma de mirar una relación, o cuando alguien, por ejemplo, en Tarot me pregunta por qué todavía no estoy en una relación. Y la verdad es que dice las personas es que no hay gente disponible. La verdad es que eso en realidad es una mirada donde el observador mira o observa que alguien al otro lado no está abierto a una relación. Pero la verdad es que yo me preguntaría si la persona que está mirando eso está abierta realmente a un vínculo. Aunque desde la boca para afuera o a nivel consciente la persona diga yo quiero una relación, desde el interior la persona tiene murallas, fronteras o ciertos sentimientos reprimidos de sus historias vinculares que no han sido llevadas a la superficie para ser soltadas y liberadas. Por lo tanto, hay una idea consciente que entra en contraposición con lo que afuera está pasando. Cuando el afuera y el adentro son una sola fuerza, una sola energía que está jugando en una realidad que solamente le confiere y le pertenece a quien está viviendo la experiencia vincular. Cuando nosotros hablamos del vínculo en astrología, solamente estamos haciendo una escena en la que nosotros de alguna manera nos separamos y nos encontramos con un otro para poder encontrarnos con aspectos con los que nos relacionamos de manera inconsciente, y desde ahí también nacen aquellas relaciones que llamamos sanas o relaciones que nos generan un bienestar o una sensación de balance. Pero ese balance también entra en conexión con un balance interno. No obstante, los balances o los equilibrios siempre están operando. Lo que pasa es que el balance no tiene que ver con un ideal de balance, donde todo es perfecto, donde todo está bien o donde en general la relación tiene roces que son conversables o que no generan realmente grandes daños al vínculo.
Eso se entiende desde lo civilizados que somos los seres humanos para hablar de relaciones. Pero la verdad es que en todo momento la relación con un otro habla de aspectos que están en equilibrio. Cuando tú estás en el polo A, aparece alguien que te va a confrontar con el polo opuesto, que te va a hablar de cosas diferentes. Cuando tú creas una identidad de despierto de conciencia, que está muy de moda hablar del despertar de los espirituales, ese es un ego más que otros egos, el ego del médico, el ego del abogado, el ego del espiritual, del terapeuta, de quien sea. Los egos son personajes que refuerzan, por supuesto, lo que somos. Es que yo soy esto, es que yo me doy cuenta, es que esto y lo otro, y el otro no lo hace. Esa división, esa separación, por supuesto que va a generar un polo. Mientras yo rechace aspectos de mí que no funcionan desde mi parámetro del espiritual, me voy a encontrar con alguien que me los va a mostrar y que tienen que ver con la mirada que yo tengo, por supuesto, de lo que no es espiritual. Si es espiritual, ser pacífico, amoroso, me voy a encontrar con alguien que sea grosero, violento, que hable feo, sobre todo cuando ese aspecto no está del todo integrado. Se va a mirar y puede que incluso genere mayor malestar. No se trata con esto de hablar de que el otro o quien está mirando o observando a ese otro tiene que ser de alguna manera una persona eh, violenta o agresiva finalmente, para nada. Al contrario, lo que se está mostrando o procesando dentro de esto es que hay un aspecto que no ha sido elaborado por quien observa la relación, por quien está mirándola. Tú siempre estás mirando tus relaciones. Lo que pasa es que estamos siempre mirando la posición que está afuera, pero no como nosotros estamos viviendo desde adentro lo que entendemos por un vínculo o una relación o qué información realmente fue soltada y pasada, sobre todo por el centro cardíaco que es el que nos conecta con el sentir, con lo que sentimos y con lo que sentimos no solamente con nuestros vínculos, sino con nuestros padres, con nuestros amigos, amigas, o con aquellas personas con las que establecimos algún tipo de vínculo afectivo que generó cierto tipo de ideas, interpretaciones y programas que generaron un malestar o un dolor. Todo eso se desplaza y se proyecta finalmente en las relaciones. Mientras sostengas un personaje que se siente diferente, distinto, especial, vas a necesitar un contraste y vas a sentir que el otro en realidad es muy diferente a ti. Cuando simplemente ese otro está asumiendo un papel que tú no eres capaz de mirar y que también habla de un ego inconsciente que se tiene que desplazar hacia las personas que están a tu alrededor. Mientras más estés aferrado a una forma de funcionamiento, el otro trae la contraria para equilibrar la balanza y que se genere ese centro que realmente tú necesitas encontrar en ti, donde en el fondo puedes asumir tus personajes reprimidos y empezar a mirar cuánta rabia, por ejemplo, si atraes a un rabioso o una rabiosa llevas adentro y qué es lo que motiva y ocasiona esa rabia. Si eso no se hace, finalmente, y no se procesa la rabia y no se mira, vas a necesitar a alguien que te la traiga para que puedas sacarla hacia la superficie mediante lo que llamamos vínculo romántico o relación de pareja. Esta es una oportunidad. Entonces acá nosotros, en esta propuesta de video experimental de los vínculos de Libra y de la balanza, lo que queremos transmitir es que no existe tal desequilibrio. El desequilibrio simplemente es la interpretación de como que las cosas van mal, las cosas no funcionan, quiere decir que hay que corregirlas o arreglarlas afuera. Cuando en realidad tú puedes cortar la maleza, pero puede seguir creciendo la maleza debajo de la tierra. Eso no quiere decir que te quedes con las manos en contacto con aquello que te lastima. Lo que te está diciendo la vida es que puedes soltar eso que te hace daño, pero también tienes un proceso que asumir, que es un nivel de información que se fue con el paso del tiempo y se olvidó con tal de poder seguir en la vida, en sobrevivencia ante aquello que se siente, que duele y que lastima, desde la mirada de lo racional y analítico de ti. Por lo tanto, la balanza, para cerrar esta disertación, es justamente un equilibrio y el universo siempre opera en el equilibrio. Lo que pasa es que no es el equilibrio de tu sistema de creencias, es un equilibrio que te dice: aquello que niegas lo mirarás afuera, aquello que reprimes lo conocerás en otro, aquello de lo que no
eres consciente, se hará consciente mediante la interacción con algo externo que te permita tomar eso y llevarlo hacia ti, para que esa balanza que tú conoces pueda redireccionarse. No quiere decir que exista balanza perfecta, solo que existe la balanza del ser, donde tú no estás ni en el blanco ni en el negro, estás en un punto centro. Por lo tanto, mientras más centrado o centrada estés, ese otro espejo o vínculo va a traer hacia tu interior esa sensación de armonía y bienestar genuinos. No son apariencias, no es un personaje, simplemente es un sentir que va más allá de tu mente y de tus conceptos. Muchas gracias por escucharme.